Hola Bruno, ¿cómo andás? Bueno, hoy vamos a entrevistar a una persona que es una genia. Hola Álvaro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarte. ¿Y cómo estuvo tu día? ¿Bien? ¿Cómo está todo por Bien, allá? bien. Todavía no termino. Todavía no termino. Me queda todavía un compromiso telemático digital más. Bueno, vamos a entretenernos una hora por acá y después te dejo para que sigas con tus actividades. Bueno, Haciendo una introducción para la gente que ya está o va a ver esto después. Álvaro es analista político, es un conferencista que habla de temas como de historia, cultura, temas políticos, estudió historia, teoría política, sociología, filosofía, y es alumno de el eminente Juan José Sebrelli, entre otros. Y hoy lo convencí que nos pueda contar cómo fue su evolución de su carrera intelectual, cómo fue cambiando de opinión, cómo fue aprendiendo, qué lo fue motivando y que nos pueda hacer una reflexión de, además de cómo fue sintiendo su aprendizaje con personas tan inminentes, cómo fue su camino en el sendero del saber, a ver cómo terminó a donde está ahora, porque pasó por muchos campos de conocimiento, ¿no? bueno, pregunta compleja. Sí, siempre hago esta aclaración. Digo, amén de la formación formal institucional que recibí, que les puedo asegurar que es mucho menor que la que muchos piensan. Yo no soy un hombre de maestrías, doctorados ni postdoctorados. Eh, no creo mucho, no creo mucho en esa acumulación de pergaminos. Respeto muchísimo a aquellos que se forman desde esa mecánica, eh, pero tuve la suerte, y por eso hago la comparación, que más allá de la educación formal que recibí, eh, terciaria y superior, la vida me permitió poder encontrarme con tres figuras que, como bien dijiste vos, eminentes en sus respectivos campos, que además de darme un cúmulo, una base de conocimientos teóricos muy importantes en campos como la filosofía, la sociología, la teoría política y la teoría de las relaciones internacionales, me dieron también algo muy importante, que es incluso con uno de los instrumentos con los que vivo y me alimento y pago mis cuentas, que me dieron también esquemas de análisis, o sea, poder utilizar todo ese conocimiento adquirido en el análisis. Más específicamente, el análisis político en el campo de los temas nacionales, de los temas internacionales, y también lo que en algunas, escuelas del pensamiento llaman el análisis o la crítica cultural. Estos tres hombres, estas tres figuras fundacionales en mi formación intelectual, uno ya lo nombraste, es el ensayista y pensador Juan José Sebrelli, a mi entender, el pensador vivo más importante que hoy tiene la Argentina, amén de las diferencias que las personas puedan tener con su pensamiento, me refiero a, es, digamos, el último de los pensadores clásicos modernos de la Argentina, no solo por el hecho de que está por cumplir 90 años de edad, sino que además forma parte de la generación que convivió con figuras de primer orden del pensamiento, de la literatura, del arte y de la política. Pensemos que Juan José nació en 1930, entonces Juan José vivió, ¿no?, todo el siglo XX y está ya atravesando las tres décadas del siglo XXI. Y es un hombre que sin tener formación universitaria, porque solamente hizo 2 años de filosofía, su gran vocación autodidacta y su enorme curiosidad lo hizo ser hoy
bueno, un productor de una obra que abarca más de 30 libros de temas como la historia, la política, el arte, incluso hasta la crítica al fútbol, y siempre haciéndolo desde una posición, eh, mejor dicho, lo hace desde un método interdisciplinario. Uno agarra una obra de él, un ensayo de él, por ejemplo, no sé, Las aventuras de la vanguardia, que es su gran libro sobre la crítica a las vanguardias artísticas de finales del siglo XIX y del siglo XX, pero va a encontrar un libro que no habla solamente de arte, sino que habla también de sociología, de política, de historia, y todo entrelazado, con una enorme bibliografía. Y bueno, eh, eh, con él un poco adquirí ese mecanismo, ¿no? De no caer en algo que me parece que es un mal en la época que estamos viviendo, ¿no? Algunos lo llaman la posmodernidad, que es la hiperespecialización, que Ujú. desgraciadamente Después cada vez quiero se saber. profundiza más. El segundo, por orden de conocerlos, el segundo gran maestro que tuve, específicamente en el campo de la sociología, desgraciadamente ya no nos acompaña, era el profesor Rubén Zorrilla, un gran sociólogo, un gran pensador liberal, y además autor de un libro. Vos me habías pedido que yo elija tres libros fundacionales, uno de por lo menos de lo que tiene que ver con mi pensamiento, elegí uno de cada uno de estos tres que estoy nombrando, y de un libro que ahora les voy a mostrar que debería ser manual de lectura, suena horrible, ¿no? Pero de lectura obligatoria en todas las facultades de humanidades. Como le dije, Rubén no está más entre nosotros, pero bueno, tengo un recuerdo maravilloso de los años compartidos con él y de los grupos de estudio que él dirigía. Y bueno, para mí también me pone muy contento que alguien me pida poder hablar de él. No acostumbran a preguntarme sobre las personas que me formaron. Y el tercero, eh, te estoy hablando que, a ver, a Juan José lo conozco hace, yo tengo 30 a Juan José lo conozco hace casi más de 20 años. A Rubén, si estuviera vivo, serían casi 15, 16 años. Y a esta tercera persona que te voy a nombrar, que es mi formador en la teoría y práctica de las relaciones internacionales, que es el doctor Carlos Escudé, lo conozco hace más de 11 años, 12 años exactamente. ¿Qué si te estamos hablando de personas eh, que atravesaron más de la mitad de mi vida? Y después podríamos hablar, bueno, un poco como que fui estudiando con cada uno, de qué manera. No sé si querés que te vaya contando, por ejemplo, Mirá, me pediste que elija tres libros. Bueno, no sé si vos me querés hacer alguna pregunta sobre lo que te conté o querés que pase a esto que me habías pedido de los libros. más que sea como algo más cronológico, te una pregunta de cuando era bien joven, te vayas contando cómo fue la evolución de tu pensamiento con cada uno de estos y qué significó para vos, ¿viste? Tanto esos libros como interacción de tanto tiempo con esas personas. Me acuerdo Bueno, que, me acuerdo que habías contado que desde los 14 ya eras un ávido lector, que atrás tuyo se ve una biblioteca impresionante. creo que un poquito antes, pero a ver, yo creo que leo de los 10 años. Ahora, entendía el 30% de lo que leía y a la par que pasaban los años cada vez entendía más. Sí te puedo decir que, por ejemplo, de los 10 hasta los 19 años, y obviando las lecturas obligatorias de la primaria y de la secundaria, leía mucho literatura de ficción, los clásicos principalmente, los clásicos del siglo XIX, algunos clásicos griegos. Después leía mucho, estoy en este momento tratando de rememorar, bueno, obviamente los obligados por suerte, por las profesoras de literatura que me marcaron muchísimo en la secundaria, como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Manuel Mujica Lainez, Adolfo Bioy Casares, Manuel Peirú, Silvina Ocampo, tanto novela, relato y poesía. La poesía no es uno de los géneros que más me gustan, pero en ese momento te hacían leer para probar la materia y agradezco porque quizás de otra manera no hubiera accedido a ese género.
Y después géneros muy variados, leía, qué sé yo, novela realista, naturalista, romántica, costumbrista, género policial, y después me adentré muchísimo, que sigo siendo un lector muy fana de la ciencia ficción y del fantasy. Digamos que todo eso hasta los 17, 18 años, ya cuando empiezo la facultad, empiezo ya a leer obviamente a través de los apuntes a pensadores fundacionales de la teoría social, de la teoría filosófica y de la teoría política. Por supuesto, yendo a una universidad pública, casi todos eh, marxistas, estructuralistas, postmarxistas, ¿no? Porque obviamente esto no es de ahora, la sobreabundancia o digamos la bibliografía única en esa materia, y en el año 2002, no, perdón, 2000, sí, 2001, 2002, bueno, lo conozco a Juan José por diversas razones, y yo me adentro a la obra de Juan José leyendo el libro Crítica de las Ideas Políticas Argentinas, que es un libro que siempre recomiendo, que es la crítica que hace Juan José a las diversas corrientes del pensamiento y de la praxis política argentina, ¿no? El conservadurismo, el liberalismo, el nacionalismo, la izquierda, la derecha, el peronismo, el radicalismo, todo lo que fue el proceso de reapertura democrática. Es un gran, gran libro. Habla de la generación del 37, la generación del 80, la figura de Sarmiento, un libro tendría que haberse una edición nueva, pero por Mercado Libre lo van a poder encontrar. Ahora bien, cuando lo conozco a Juan José me ofrece formar parte de sus grupos de estudio, que en realidad no fueron tales porque terminábamos estudiando nosotros dos solos. Él tenía después otros grupos ya armados que venían de hace muchos años, y él divide ¿cómo se llama? La currícula de los temas a estudiar, que, que es muy curioso, porque en primer lugar lo que hace Juan José es hacerme estudiar a los grandes pensadores de la filosofía y la teoría política de la misma manera que lo estudió él, que fue digamos, de adelante para atrás. Y vos decís, ¿cómo es eso posible? Sí, Juan José, como ustedes deben saber, junto con Carlos Correa y Oscar Mosota, fueron los introductores del existencialismo sartreano en la Argentina, de la obra de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de Merleau-Ponty, de Camus, en algunos casos, y fundaron el famoso grupo Existencia. Entonces, ¿qué hizo Juan José? Primero me hizo estudiar a los existencialistas, tanto la obra ensayística filosófica como la obra de ficción, porque Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre además escribieron novelas y obras de teatro. A la par me hacía estudiar los debates internos que tenían los miembros del grupo existencialista, en especial Sartre con Camus, Sartre y todos contra Raymond Aron. Y luego de que terminé todo eso y no morí de un ACV, fuimos para atrás y me hizo estudiar la escuela de Frankfurt. Me hizo estudiar, sí, yo me río porque me hizo estudiar a Adorno, a Horkheimer, a Benjamin, a Krakauer, que no es uno de los más estudiados, principalmente en crítica cultural. De ahí me hizo ir para atrás y me hizo estudiar a Marx, y me hizo estudiar a Marx con ediciones en francés de la obra política y filosófica de Marx, no así la económica, la política y filosófica de Marx, de ediciones francesas que no habían pasado por la censura soviética, ni de la censura de la Comintern. Entonces, eran bastante distintos que los libros que se conocieron a partir de 1920 en adelante, donde
la Comintern, o sea, la Internacional Comunista, a través de la Cominform, que era como la agencia de difusión del pensamiento comunista, reeditan las obras de Marx censuradas y modificadas, y mucho más durante el periodo del estalinismo. No quiere decir que con esto Marx estaba menos equivocado de lo que estaba, pero había muchas cosas que estaban totalmente cambiadas. Incluso había libros que no se reeditaban, manuscritos que se publicaron muchísimo después, en la década del 50 y el 60. Luego de que terminamos de estudiar Marx, me hace estudiar Hegel, que todavía intento comprenderlo, y luego de Hegel me hace ir a Kant, y luego de Kant me hace ir al periodo de la Ilustración y a los clásicos griegos y romanos. Y repito, no sé cómo todavía sobreviví, y les puedo asegurar con un nivel de exigencia enorme. Obviamente, cada libro y cada autor que él me recomendaba era como el relato de Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan. Un autor te llevaba al otro y nunca terminaba yo de poder cubrir, ¿no? Porque uno agarraba un libro, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, y te derivaban a otros, y yo trataba, ¿no? Y como un lector omnívoro, intentaba querer cubrir todo, pero lo que me imponía Juan José era método y orden. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa, y además, bueno, por Es para supuesto, adelante y para atrás. claro, exactamente. Así que, quiero decir, de adelante cronológicamente, ¿no? Porque los que te estoy hablando de pensadores de la década del 60. Luego, Juan José, de que terminamos de hacer todo esto, como Juan José es un hombre que se formó claramente en Marx, él no fue nunca marxista, él era marxiano con X, que es algo distinto de ser marxista. Él nunca fue militante de ningún partido trotskista, castrista, maoísta, estalinista, todo lo contrario, él era como yo, un socialista sui generis. Y luego que hacemos todo eso, él ya me hace leer a los autores que le hacen revisitar y criticarse su pensamiento marxiano, que son John Stuart Mill, Schumpeter, Joseph Schumpeter, Raymond Aron, y después obviamente algunos pensadores ya más del campo sociológico, como Anthony Giddens, Daniel Belt, Wright Mills, ¿no? Bueno, me los hace estudiar él. Pero bueno, chicos, imagínense en que esto es un reduccionismo absoluto de 20 años de discipulado y de amistad, a la par de que he colaborado con él la corrección de muchos de sus libros y en el tipeo. Pero hay un libro que además de Crítica de las Ideas Políticas, fue el primero que leí, el libro que a mí más me marcó, y digamos, y acá podrán ver que están todavía marcados los capítulos más importantes, que más me marcó es el libro que, a mi entender, más allá de Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, que es el primer bestseller que escribe Juan José en la década del 60 y que llega a vender más de 30 ediciones en 1960, es este libro, El asedio a la modernidad, ¿no? Este libro, El asedio a la modernidad, es, y lo dice su subtítulo, la crítica al relativismo cultural. La crítica, una crítica eh, absolutamente rigurosa, y que recomiendo totalmente, incluso ya a profesionales de ciencias sociales, a esta idea de que, en primer lugar, todas las culturas y todas las ideas son ética y moralmente equiparables. O sea, él hace una crítica total a eso. Él dice, no, esto no es así. En segundo lugar, es una crítica muy fuerte a la idea de los localismos. Él es un gran universalista y él cree más en las éticas y en los valores que quizás en las morales. ¿Por qué? Porque él plantea que la ética eh, es, por su propia condición, de carácter universal, y puede ser, y los valores éticos, aplicados a cualquier individuo, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? La vida, la libertad, las diferentes formas del, del derecho a expresarse, de conciencia, de libertad de culto, ¿no? Eso es indistinto. Y esto acá se ve muy bien. Y después también hay una crítica muy grande
al colectivismo, principalmente al, por ejemplo, al indigenismo. Acá yo les voy a leerles, les voy a marcar los capítulos, por ejemplo, los particularismos eh, antiuniversalistas. Después él plantea la crítica a la teoría de las civilizaciones, porque él y yo creemos de que existe una única civilización, que es la humana, que se va manifestando por cuestiones geográficas, históricas, de convergencias entre diversas etnias en otras culturas, pero civilización hay una sola, que es la humana. Eh, y obviamente dentro de esa civilización humana, compuesta por una única raza, que es la humana, hay sí, por supuesto, culturas que son predominantes y culturas que son predominantes porque efectivamente su cúmulo de valores éticos, y voy a ser políticamente incorrecto, son mejores que de otras. No, tan simple. No es lo mismo una cultura que defiende la libertad que aquel que la combate. No es lo mismo una cultura cuyo sistema político está basado en los principios de la república y la democracia que aquellos que están basados en el autoritarismo o el totalitarismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y no se justifica el hecho de que, bueno, nosotros somos, entre comillas, digamos, occidentales, entonces hay que respetar que en Irán, ¿no? En otros países se cometan atrocidades, como si en Irán, por ejemplo, no hubieran seres humanos y hubieran, no sé, personas de otras especies que pudieran soportar eh, la censura, la tortura, el presidio y la muerte bajo el yugo totalitario de una manera distinta a la que no lo podríamos soportar nosotros. Bueno, esa es la crítica que hace él. Así que, bueno, les vuelvo a repetir, el asedio a la modernidad, crítica al relativismo cultural de Juan José Cebeli, a mí me marcó muchísimo. Y esto que yo decía del indigenismo, el negrismo, ¿no? Él lo escribe haciendo una crítica a los movimientos como el Black Panther, ¿no? Las Panteras Negras. Eh, Tiene mucho que ver después con mi idea crítica frente al colectivo LGBT, que bueno, anteayer generó medio un fenómeno ciertas opiniones que tuve. No sé si quieres hacerme alguna pregunta sobre esto. Em, Te preguntaría si hay algo que le criticarías a Sebrelli Mm. a nivel Si intelectual. hay algo, si hay algo que le criticaría, le he hecho muchas críticas, pero no las voy a hacer públicas, por supuesto. Está bien, Le he hecho muchas y hemos tenido muchas discusiones y seguimos teniendo muchas discusiones, por supuesto. Sería una relación fallida entre un buen maestro y un discípulo que quiere estar a la altura de su maestro, no tener diferencias. Sería una relación dogmática y no es lo que yo buscaba ni busco con mis formadores, ¿no? sí. Te quiero preguntar un apéndice rápido para que después hablemos de Escudé y de Zorrilla. Que el otro Perdón, día. ¿puedo contestar algo que está diciendo un oyente? ¿Puedo Dale, contestarlo? dale, Acá hay un dale, sí, oyente que dice, la censura a las boludeces de Marx es la única censura con la que estoy de acuerdo. Bueno, no solamente estoy en desacuerdo, porque justamente si censuramos a Marx, no podríamos comprender a nuestro adversario y no podríamos demostrar que nosotros somos ética y moralmente mejores que lo que representan principalmente los marxistas, no tantos Marx, porque Marx se ha equivocado mucho y fiero, en especial en el campo económico, no digo tanto en el político, porque su obra política representa un año de décadas de trabajo, en el económico se equivocó muchísimo, terriblemente, pero los que más han degenerado y los que más han transformado su pensamiento político ya errado en un instrumento de tiranía y de terror han sido los marxistas. Entonces vos te imaginas que si censuráramos el uso o la circulación del material sobre Marx, no podríamos estudiarlo. De la misma manera que yo estoy en contra de que censuren, por ejemplo, el Mein Kampf, que yo lo tengo acá, y eso no me hace nazi. Lo que sí me hace nazi, por ejemplo, sería mostrar y decir, ay, miren, estoy contentísimo de tener una primera edición firmada de Hitler. Eso realmente, como hacen algunos, que no los voy a nombrar, o algunas,
pero no estoy de acuerdo con la censura. Sí estoy de acuerdo por ejemplo, con encontrar la manera de que los discursos que promueven el odio no se propaguen y en especial no se propaguen financiados con el erario público, por ejemplo, que es lo que sucede principalmente con el adoctrinamiento ideológico que se hace en las secundarias y en las universidades, en especial las públicas, porque las privadas, que también hacen adoctrinamiento ideológico, porque las escuelas privadas, en especial las confesionales, educan una ideología, la ideología religiosa, por lo menos a mí no me obligan a sostenerla económicamente, lo sostienen salvo las subvencionadas, porque también las hay muchas, pero mayoritariamente las sostienen los padres cuando pagan la cuota y lo mandan a sus chicos y tienen la libertad de mandar a sus hijos donde les parezca. Pero mientras la educación, digamos, secundaria universitaria, que es donde más sucede esto, sea financiada por el erario público y ese erario público esté sostenido por gente de derecha, de centro y de izquierda, gente independiente, partidaria y no partidaria, me parece que la currícula formativa tendría que ser más plural y tendría que contemplar no solo a un sector del espectro ideológico, sino también a todos, ¿no? Para enriquecer no solo el debate y la formación y la relación alumno-docente, sino también la propia formación del educando. Sí, por supuesto, completamente de acuerdo, la verdad. Álvaro. Y es una pregunta que me digas, ¿por qué llegaron y por qué se disociaron, que me dijiste tanto vos como tu maestro Sebrelli, de ser socialistas? ¿Qué pasó que se condujeron hasta allá? ¿Qué fue el clic o el proceso que se fueron de ese pensamiento y lo terminaron refutando incluso? Y en realidad es el estudio de la historia, eh, que siempre obviamente es incompleta, porque obviamente uno va accediendo, pensar que la historia es todavía una discusión si es una ciencia o no, pero digamos es una disciplina que está en permanente redescubrimiento, porque desde el trabajo arqueológico que se van descubriendo nuevos recursos arqueológicos, como el historiográfico, donde por ejemplo, no sé, se encuentran cartas, documentos, se desclasifican archivos, quizás lo que teníamos entendido por un hecho o por un proceso histórico cambia. Entonces vos tenés que estar en permanente estudio de la historia y también, repito, abrir el abanico de los autores. Vos estás leyendo solamente a Eric Hobsbawm, que fue un gran historiador, pero claramente de tendencia izquierdista y de formación gramsciana, y no estudiás, por ejemplo, qué sé yo, a otros pensadores como Arnold Toynbee, o incluso historiadores con los que yo no coincidiría, como Spengler, por ejemplo, bueno, seguís estando, ¿no? Bastante parcializada tu conocimiento. Entonces, estudiar profundamente la historia y también la economía y los datos duros que brinda la economía, la econometría y la estadística, te permite darte cuenta que aquello que creías que era la panacea a todos los problemas de la humanidad no era así, no era así, y que en realidad lo que está vigente, que es este estadio de civilización conocido como capitalismo, y repito, entiendo el capitalismo no como un mero sistema de reproducción económica, sino como un estadio de civilización, es el mejor que ha tenido la humanidad. Por supuesto, perfectible, como todo producto del orden espontáneo, ¿no? Humano, pero es el mejor y lo podemos comprobar que en 150 años la humanidad ha dado pasos gigantescos en su progreso, ¿no? En reducción de la pobreza, en aumento de la esperanza de vida, en casi anular el analfabetismo a nivel mundial, la ampliación de derechos que se da dentro de las democracias liberales, la igualdad ante la ley, todo eso, bueno, lo ha generado un modelo, repito, civilizatorio como el capitalismo, basado en el respeto al individuo, el control del poder, porque ¿no? Tiene mucho que ver con eso también el liberalismo, ¿no? Un proyecto político para controlar el poder y la defensa de la iniciativa privada, que esto es como un círculo virtuoso, ¿no? Que si se respeta. Así que bueno, esto fue lo que a los dos obviamente a él primero, además él vivió
presente toda la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética y del modelo del socialismo real, y yo obviamente que si bien nací a inicios de la década del 80, tengo casi 40 años, eh, pude ver la caída, recordar algo de la caída del muro en el año 89, la caída de la Unión Soviética en el 91-92, el mundo unipolar, después la crisis del 2001, tanto la nacional como la internacional, y todo eso obviamente me fue generando cambios, ¿no? Está el famoso ese dicho de que quien no es de izquierda a los 20 no tiene corazón, pero quien es de izquierda después de los 30 lo que no tiene es cerebro. Bueno, eso un poquito también me pasó, me pasó a mí. Te voy a pedir si me podés contar tu experiencia y el libro que tenés ahí sobre Escude. El de Escudé, perfecto. El de Escudé el libro se llama Realismo periférico, fundamentos para la nueva política exterior argentina. Realismo periférico, fundamentos para la nueva política exterior argentina. Este parte de un paper que desarrolla Carlos Escudé, donde plantea una política exterior que rompa con la tradición aislacionista y antioccidental que desde 1943, más específicamente desde el 4 de junio de 1943 a las 10 de la mañana, que es el momento cuando definitivamente este país se hizo mierda, con el golpe fascista del GO, que lleva por primera vez a Perón al poder, porque Perón no llega al poder en el 46 por medio de las elecciones, llega en el 43 por medio de un golpe pro-nazi que creía que la Alemania nazi y el eje iban a ganar. Los peronistas son medios desmemoriados. Y bueno, Carlos Escude, después de hacer un estudio muy concienzudo sobre la evolución de la política exterior desde 1900, en realidad la hace desde la época de la Confederación. Él dirigió unos 10 tomos de Historia General de las Relaciones Internacionales Argentinas que comienza con la política exterior de la Confederación en 1853 en adelante, pero él hace específicamente un estudio con varios libros que van desde la política exterior de 1940 hasta 1988, o sea que va, repito, desde el golpe del GO hasta el fin del gobierno de Alfonsín, y él dice, hay una cuestión permanente en la política exterior que tiene que ver con esta visión antiimperialista, esta idea de que siempre hay un poder externo que atenta contra el destino manifiesto de una Argentina potencia, ¿no? Y culparle siempre a terceros de las responsabilidades propias, todo eso con una educación absolutamente nacionalista y bastante con Z, que ve a lo extranjero como algo como malo y pernicioso para los intereses del país, una Argentina que supuestamente iba a vivir con lo propio y con lo suyo, el famoso vivir con lo nuestro, que sabemos que nos ha llevado a un desastre, y que encima se puso una falsa disyuntiva entre industria y agro, cuando tendría que haber sido la gran nación que pudiera, ¿no?, converger esas dos potencias económicas. Bueno, obviamente él hace todo este estudio y en este paper propone romper con la gran falacia que primaba en la política exterior argentina, que es la famosa falacia antropomórfica, que es darle a entidades abstractas, no biológicas, como por ejemplo el Estado, la nación, la patria, cualidades que son propias del ser humano, porque tiene un sistema nervioso, como por ejemplo la idea de, ¿no?, la dignidad de la nación, ¿no?, el honor de la nación, esos sentimientos que tenemos los seres humanos, pero que la patria como abstracción, porque a ver, mostrame dónde está la patria. Otros dirían la patria es el otro, ¿viste? La patria no que me la muestren, porque yo la conozco. Entonces, él dice la falacia antropomórfica es lo que nos impide tener una política exterior que genere lo que hoy llamarían una inserción inteligente de Argentina en el mundo, primero reconociendo que Argentina es un país periférico, no dejó de ser por culpa de estas malas políticas la séptima potencia del mundo como lo fue hasta fines de la década del 30,
donde en la Enciclopedia Británica el artículo sobre Argentina decía, Argentina se disputa el liderazgo económico con Estados Unidos. Bueno, y esta inserción inteligente es entender que somos periféricos, que tenemos que relacionarnos con el hegemón. En ese momento, en 1988, en 1989, comenzaba a ser el hegemón Estados Unidos, y que tendríamos que generar una política que, si bien implicaba concesiones a ese hegemón, ¿no? A ese poder hegemónico, ese poder central, en ese momento Estados Unidos, teníamos que tener la suficiente inteligencia para que ese poder hegemónico nos devolviera inversiones, reconocimiento político internacional, no apoyo en causas propias, ¿no? Y esto fue un poco la política que fue llamada después de relaciones carnales con Estados Unidos durante el mandato de Carlos Olmen, en donde Carlos fue durante 2 años y medio jefe de gabinete de asesores del canciller Guido Di Tella, que fue el que llevó adelante esta política exterior, que luego Carlos escribe otro libro que se llama Realismo Periférico, la redefinición de una política exterior frente al ascenso de China, cuando China empieza a disputarle la hegemonía económica a Estados Unidos. Y bueno, y repito, el realismo periférico es, junto con el neomodernismo jerárquico, que es otra teoría que también piensa Carlos, los dos esquemas en los cuales creo que debería fundarse la política exterior argentina, y además el esquema en el cual realizo los análisis de política internacional en relación a Argentina con su propia política exterior y Argentina frente a los sucesos mundiales. Así que se los recomiendo, también lo tendrían que comprar porque está descatalogado. Realismo periférico, fundamentos para la nueva política exterior argentina. Bueno, ¿te parece si hablamos de Zorrilla? Me dijiste que tuviste muy pocas Sí. oportunidades de hablar de él. Sí, la verdad que sí. Rubén tenía una particularidad, porque Rubén, además de ser un gran sociólogo, era poeta, y creo, me dicen, yo él nunca me lo dijo, pero algunas me han contado que hasta pintaba también, o sea que era un hombre, digamos, del Renacimiento, casi un polímata, ¿no? Era políglota, hablaba varios idiomas, y una persona exquisita. Desgraciadamente su salud los últimos años no le permitieron, bueno, disfrutarlos como hubiera merecido. Y acá hay un libro que a mí me asombró siempre mucho, que lo editó una gran editorial. Bueno, este libro de Juan José hay varias ediciones. Hay una de Sudamericana y esta de Ariel, que es una editorial española. Después el de Escudé es de Editorial Planeta, y este libro de Rubén Zorrilla, que se llama Principios y Leyes de la Sociología, Principios y Leyes de la Sociología, publicado por Editorial MC. A mí me marcó muchísimo porque fue con él que descubrí el concepto de orden espontáneo, y a partir de ahí es Zorrilla el que me adentra en la lectura de Mises y de Hayek, ¿no? Y de conceptos como, bueno, la catalaxia, bueno, muchísimos conceptos que para mí son fundacionales en mi pensamiento como liberal clásico, ¿no? Y bueno, se lo debo muchísimo, y es un gran manual, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un capítulo que es la cuarta parte del libro, que habla de las estructuras sociales, ¿no? Y va desde lo que es el concepto de estructura social, pasando por la estructura desde el campo político, del campo económico, ¿no? Y va, ¿qué es capitalismo, socialismo, populismo, capitalismo, democracia y socialismo? Las estructuras de las creencias religiosas. Es apasionante este libro, repito, Principios y Leyes de la Sociología, de Rubén Zorrilla. Y repito, más allá de que acá es un gran compendio de conceptos sociológicos, en este libro descubrí a dos autores que me marcaron muchísimo, como son Friedrich Hayek y Ludwig von eh, Mises. Así que, y también autores minarquistas y autores ordoliberales que también figuran en este libro. Así que bueno, así un poco fue el comienzo de mi trayecto, y después, bueno, como podrás ver, eh,
La gente, yo acá les voy a hacer un pequeño, ahí está la otra, esta es la otra biblioteca que tengo. Es una locura. La primera vez que vi eso me volví loco. Así te Después digo. tengo una tercera más que está en la casa de mis padres y en mi habitación 5 cajas más de los mismos temas. Yo más o menos tengo las bibliotecas, son 6, 7 estantes de cada, ¿no? De cada biblioteca, de 2 metros y medio cada estante y, qué sé yo, 1 o 2 estantes tiene una temática, ¿no? Ya, historia universal, literatura argentina, historia argentina, filosofía occidental, filosofía oriental, ciencia ficción, y acá atrás tengo todos los libros que utilizo para mi trabajo, porque acá hay libros de economía, de crónica periodística, muchos diccionarios, me fascinan las enciclopedias y los diccionarios. Arriba están todos los clásicos de la literatura y qué sé yo, libros de arte, de moda, de pornografía del siglo XIX tengo, por ejemplo, Un poco de todo. sobre La verdad es cómo verdad, era la pero de pornografía en la documentales era como victoriana, o sea que nadie puede decir que impresionante. Es una cosa impresionante ver eso. Me quedaría tengo horas más libros, viendo toda tengo esa más información. libros, sí, digamos que tengo más libros que muebles y efectivamente, por suerte, tengo más libros que amantes. Así que no me puedo quejar, no me puedo quejar, porque por eso hay un problema los amantes y las parejas, te diré. Mira, para ir redondeando ya, te quería comentar sobre un proyecto que tenemos en Unidos La Plata, que se Ujú, llama Unidos Prospectamos, que dividimos básicamente las comunas en secciones y esta la ujú. dividimos en temas, por así decirte, como economía, justicia, salud, ciencia y tecnología, cultura y educación, seguridad, producción, comercio, entre otros. Y tenemos el objetivo de que los propios vecinos, conjuntos, sabiendo las propias problemáticas que hay, impulsen proyectos y propuestas para en cada área en que se especialice cada uno, vaya habiendo una evolución desde los propios vecinos hacia toda la comunidad. Y desde Unidos daríamos como un paraguas parlamentario, digamos, para que se pueda dar de la mejor forma posible estas propuestas o proyectos que queremos dar desde todos estos diversos puntos de vista. ¿Qué Está muy opinas? bien. Y vos sabés que justamente yo la otra vez, en un diálogo que tuve con Edgardo Sabula del Club de la Libertad de Corrientes, él me preguntaba que qué pasaba que el liberalismo no llegaba, ¿no? A las grandes masas de lectores. Y dije porque me parecía que es un error ir a golpearle la puerta a un vecino de Berisso, de Ensenada, de La Plata, de Villa Domínico, donde me crié yo, o incluso acá de Recoleta, o de cualquier barrio, de cualquier ciudad, de cualquier provincia, hablándole primero de Hayek y von Mises, cuando las prioridades de la gente, hoy por hoy, eh, principalmente las más cotidianas, tienen que ver con la infraestructura, ¿no? El bache, la luminaria, la seguridad, la protección del espacio público, de la propiedad privada. Entonces, uno tiene que ir y explicarle cómo, si uno se va a postular a concejal, a intendente, a gobernador o a legislador provincial, va a solucionarle eso desde las ideas de la libertad. Y uno tiene que planteárselo al ciudadano, que no tiene por qué estar obligado a conocer teoría económica o la escuela austríaca, explicárselo con conceptos claros, coloquiales, y demostrarle que se puede tener muy buen asfalto, luminaria, seguridad, ¿no? Cloacas, sin caer en propuestas demagógicas, populistas e incumplibles. Y algo tan fácil de explicarle, las ideas de las libertades, decirle, por ejemplo, mire, si en vez de que en el municipio hubiera 20 secretarías en el gabinete del intendente, de las cuales 6 hacen lo mismo, quizás con 5 usted va a poder recibir como contraprestación a los tributos que paga, 3 veces mejores servicios públicos, a tal punto que además eso obligaría a administrar mejor los recursos que se tienen y no se obligaría a un intendente o un gobernador ni a aumentar los impuestos que existen ni inventar nuevos. Y si eso funcionaría bien, a nivel local en los municipios, a nivel provincia, y se replicara a nivel nación, además la nación, de no crear ni aumentar nuevos impuestos, tampoco emitiría moneda, por lo cual no generaría inflación. Y si la gente
obviamente paga menos impuestos, va a poder ahorrar, va a poder tener recursos ante una emergencia, pero también lo va a poder tener dinero para volcarlo al consumo. Y mira cómo generas ahí un círculo virtuoso que así de simple se explica, sin tener que pedir a la gente que entienda, qué sé yo, conceptos como estábamos hablando recién, ¿no? Orden espontáneo, la fatal arrogancia, el error de cálculo en el socialismo, la catalaxia, ¿no? ¿Qué es el minarquismo, el Estado mínimo? Que son conceptos muy importantes que los dirigentes y los militantes tienen que saber y que si los ciudadanos lo quieren conocer, nosotros tenemos que estar capacitados para transmitirlos, pero al momento de bajar al barro de la política, tenemos que construir los liberales y también los conservadores democráticos que defienden las ideas de libertad, un discurso político realista y pragmático que le haga entender a la ciudadanía que nuestras ideas y nuestras propuestas y nuestra forma de gobernar les resuelven sus problemas. Y se los van a resolver, repito, sin caer en demagogias, en populismos y mucho menos en autoritarismo, en violencia y en todo lo que eso deriva. Bueno, Así que muy bueno. felicitaciones por lo que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, la verdad, Álvaro, me parece que ya estamos para cerrar. Muchísimas gracias, ya te digo, es un placer escucharte y No, ojalá por se pueda favor. repetir. Y nada, la verdad, muchas gracias por darme este momento y que te vaya muy bien. Igualmente a vos, a todos ustedes, felicitaciones a todos los dirigentes y militantes de Unidos La Plata y espero que unidos, junto con el Partido Libertario, con otras fuerzas, repito, conservadoras democráticas, puedan construir un gran frente republicano de centro derecha para tener una importante representación institucional parlamentaria en las elecciones del 2021, que después pueda llevar con masa crítica y presencia a una negociación con la principal fuerza opositora, que hoy se llama Juntos por el Cambio y que no se puede eludir, para construir esa gran coalición, no solo electoral, sino de gobierno, que mantenga los aciertos del gobierno de Mauricio Macri, no cometa jamás los errores que cometió y saque a la Argentina de este pantano espantoso al que desgraciadamente nos están arrastrando de nuevo. Así que felicitaciones y los conmito a que sigan luchando y trabajando. Muchas gracias. Y son más que bienvenidos a ser parte de Unidos también. Yo ya por lo ahora aviso. con mi lugar de independiente creo que colaboro bastante, pero siempre van a contar conmigo para apoyarlos. Muchísimas gracias, Álvaro. Nos vemos. Un fuerte abrazo a todos, gracias por el tiempo.